Pasa a vosotros, hermanos, esta es la tacita de café. Este jueves, desde Mexicali, Baja California, en el recorrido de la carta a los romanos, esperando que el pastor Osvaldo desde Cali, Colombia, se haga presente. Estamos invocando al pastor Osvaldo. Entre tanto va ingresando a la emisión en vivo mi cuñada Rosa Parra, Zaira Yaeli de San José y de Meresville, respectivamente. Aquí está el pastor Osvaldo. Agreguemos al pastor Osvaldo para que con la mano podamos seguir recorriendo el libro de Romanos. Josué Natán Gutiérrez Cruz también va ingresando a la emisión en vivo. Un saludo para todos ustedes. La tacita de café, recorriendo la carta a los romanos. ¿Me escucha, pastor? Cambio. Muy bien, correctamente, pastor, muy bien. Muy bien, sin más preámbulo, pastor, los saludo con mucho gusto. Ya sabe, es un honor para mí tenerlo en cabina, aprovechar su conocimiento mientras tengo en mi mano un tinto. Así dice el pastor de la taza de café, un tinto. Y va llegando la gente, pastor, que ya están siguiendo el programa. Marcelino González, Antonio Romo. Antonio Romo, acuérdense quién es. Es nuestro hermano vigilante de aquí del canal que nos ayuda con la tacita. Santos Canizales, etcétera. Pastor, le doy el cambio para que salude también. Ahí está Danixa Rodríguez desde Panamá en los controles y todos nuestros hermanos de sala. Cambio. Bueno, un saludo cordial para todos ustedes. Aquí llega la esencia del programa, la tacita de café, nueva, caliente y muy especial. Para todos ustedes una cordial bienvenida. Esperamos que lo que compartamos con ustedes sea de bendición, de edificación y todo para la gloria de Dios. Así que, Pastor Gamaliel, hagamos un pequeño repaso y entramos entonces a mirar una lista un poquito pesada, difícil, pero que hay que soportarla. Estamos viendo la carta a los romanos y hemos tomado la figura de un juicio. Hay un juez, un abogado, un fiscal y hay acusados. Los acusados los hemos dividido en tres grupos: los gentiles, los moralistas y los judíos. Hemos visto también que existen dice Dios los entregó, tres entregas o tres consecuencias que el hombre llega a tener al estar alejado de Dios. La primera es a la inmundicia, la segunda a pasiones vergonzosas y la tercera a una mente reprobada. Esperamos a ver si hoy alcanzamos a hablar de las tres clases de juicio o de las tres cosas que debemos de tener en cuenta respecto al juicio de Dios. Yo por aquí saludo a Maribel Cervantes, un saludo cordial, también a Zaida Yareli y a Ever Obed Arias Cortés, que está con nosotros en esta hora. Pastor Gamaliel, allí en su amada Biblia, favor leer capítulo 1, versículo 29 hasta el 32, donde hay una lista larga de lo que es una mente atestada, una mente llena, una mente repleta de todos estos problemas que el ser humano tiene. Cambio. Dice la escritura en mi arcaica pero amada Reina Valera: estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ay, pastor, me canso de leer tanta cosa. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Oiga, pastor, qué cuadro de depravación, qué cuadro tan desvergonzado tenemos aquí enfrente de nosotros este día. Cambio. Pues ahí lo ve. Bueno, permítame también saludar a la gente que nos escucha a través de 95.3 FM en la ciudad de Cali y quienes nos escuchan a través de www Radio Integral, pues en cualquier parte del mundo, y esto se sigue agrandando. Esta lista tan tremenda, fíjese que hay muchas cosas que nosotros, o hay ciertas cosas que nosotros no les damos mayor importancia. Por ejemplo, la deslealtad, Pastor Gamaliel, la murmuración, el ser detractor, el ser injurioso. Bueno, de la soberbia hemos hablado y de los altivos, pero también está aquí los inventores de males, esta gente que dice la Biblia maquina maldad, planea la maldad. Y esto están dentro de todas aquellas acusaciones. Está en la lista del fiscal, que es Pablo, está presentando todos los delitos que este grupo de gentiles tienen. Y estos gentiles tienden a defenderse y dicen, no, pero yo no conocía, yo no sabía de Dios, yo estoy pasando por alto. Como quienes dicen, yo no leo la Biblia, yo no voy a la iglesia, yo no me meto con ustedes y así entonces no soy responsable. O están los que están en la iglesia y dicen, bueno, yo no me bautizo porque si no me bautizo, yo no soy igual de responsable a los bautizados. Y los bautizados que dicen, yo no le sirvo al Señor porque si le sirvo al Señor soy más responsable. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice que son tan responsables los que están fuera de los caminos de Dios, es decir, lo que nosotros llamamos o que se conoce como un inconverso, no convertido, no entregado a Dios, como el bautizado, como el líder, como todos estamos igual de responsables delante de Dios. Cambio. No hay escapatoria, pastor. Así lo va a decir en el 3:23, que fue uno de los textos de oro que mi padre, como buen bautista, me hizo que me aprendiera. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el 6:23 y toda la serie de textos, ¿no? Del plan de salvación. Pastor, tenemos mucha gente el día de hoy. Shano López, Israel Martínez, el pastor Héctor Yáñez, por favor, hermanos, díganme cómo puedo entrar para saludar por sello, se los agradecería. Hermano Yáñez, acabo de publicar la parte por parte, allí en mi Facebook, la última publicación, ahí está la forma para entrar. Tenemos a Pablo Alarcón, Matilde Muñoz, bendiciones, pastor, Leo Millán, saludos. Matilde Muñoz, Ricardo Ramírez. Ya me suscribí a sello, dice Héctor Yáñez. ¿Cómo hablo con ustedes por este medio? Póngale, por favor, hermano Héctor, buscar canal. Cuando le ponga buscar canal, póngale Radio Integral. Entonces, cuando lo encuentre, pincha ahí y luego añadir canal. Cuando esté dentro del canal, por favor, dígale a Danixa que le dé entrada. Si Danixa no está ahorita presente, le daremos entrada a nosotros. Distrito de Varones está viendo el programa. Johnny Anaya, Maribel Cervantes, Paz de Cristo a los pastores. El pastor Magdaleno López, un saludo. Pastor Magdaleno es un amigo mío de allá de Puerto Vallarta. Aquí estamos, Marcelino González, Espinosa, bueno, mucha gente, pastor. Hay tantos pecados aquí, pastor, que me estremezco de leerlos, irlos viendo cada uno, pero me llama mucho la atención uno de ellos que dice, sin afecto natural. Una mamá queda embarazada y regala el producto de su vientre como regalar
mono de peluche. Regala uno aquí, regala otro allá. Para ella es mejor la libertad, la vida libertina, no quiere batallar y los regala, pastor. Esto es antinatural. Ninguna mamá regala a sus hijos así, sin afecto natural. Pero, ¿y sabe qué, pastor? Dice que son dignos de muerte. Y luego dice que si yo no participo activamente con el solo hecho de consentir, también estoy pecando juntamente con ellos. Cambio. Bueno, pastor, yo soy un poco más que abierto al respecto. Digo que es más soportable una mujer que regale su hijo, lo dé en adopción, antes que lo asesine, que lo bote en un basurero o que lo mate y lo entierre. Es decir, eso se llama sin afecto natural, porque eso ni siquiera los animales lo hacen, ni siquiera los animales. Miro cómo los animales defienden su cría aún a precio de su propia vida. Esto es bien tremendo. Cuando el hombre se aleja de su hacedor, es terrible lo que sucede. Bueno, estoy saludando a Hernando Chávez Ardila. Espero algún día tomarme un buen café con Hernando en la ciudad de Bogotá. Con Esther Arias, que pronta visita tendremos. Y con Lucía Cardona, saludo cordial. Israel Martínez, Héctor Llanes, también Matilde Muñoz, Viviana Gaviria, Leo Millán. Bueno, ahí estamos cada día creciendo. Yo no sé si usted querrá hacer comentario de otra de la lista de cosas que aquí están. Yo sugeriría a nuestros oyentes que tomen una versión de las Biblias actuales y miren cómo, aunque pierde a veces el efecto, el peso de la palabra, esa lista de personas que están allí. Me comentaba un hombre bastante inmoral y borrachín y mala persona, que él estaba allí y le regalaron un Nuevo Testamento, el librito pequeñito, azulito, aquí que lo distribuyen un grupo que se llama Gedeones. No sé si lo hacen en México. Y entonces él abrió y encontró en 1 Corintios capítulo 6, donde al leer la lista de los que no eran el reino de Dios, dice, era como que estuvieran leyéndome a mí lo que estaba haciendo. Y ese día yo le dije, Dios, yo he cometido todos estos pecados, yo he hecho todo esto, ¿qué hago? Y entonces comenzó, mire lo que es la comunicación. Comenzó a buscar en la radio, dijo, que sintió una inquietud de buscar en la radio y encontró una emisora allá en la ciudad de Bogotá que estaba hablando de Dios. Y eso lo llevó a informarse del Evangelio y de una iglesia donde pudiera estar él para recibir al Señor. Fuimos compañeros de estudio y fue uno de los primeros lugares donde yo fui a predicar en un campo, un lugar frío, tremendamente, pero frío y un poco difícil. Pero allá estuvimos y ese hombre daba el testimonio y así muchísimas personas. Otro que fue alcohólico desde, desde niño, él se volvió empresario y llegó a crecer, pero en una de sus borracheras se estrelló su carro y perdió una pierna. Y comenzó a tener problemas porque el hueso se iba dañando y le tenían que ir quitando por pedazos. Y él en el hospital decía que el la irresponsabilidad del ser humano y los problemas que se tienen, el médico entraba en el maletín de médico que lo visitaba, el licor, cerrábamos la puerta y nos poníamos a tomar allá en el hospital. ¿Qué sucedió?
que escuchando un día la radio, oyó cuando el predicador dijo, la borrachera no es una enfermedad, la borrachera es un pecado. Y ese día Dios tuvo misericordia de él y lo hizo entender que siendo un pecado, había un remedio para el pecado y era la obra de Jesucristo. Ahora ese hombre le sirve a Dios. Esto es lo que necesitamos que toda la gente sepa, Pastor Gamaliel, cambio. Amén, pastor. Sí, el apóstol es tajante al decir, el desvío del hombre es por el alejamiento de Dios, pero también es tajante cuando dice, pero si por medio de la fe te acercas a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero si crees que le hay, entonces por medio de la fe se puede recibir el perdón de los pecados, pastor. Sí, la lista es larga, pastor, la lista es engaños, malignidades, murmuradores, chismosos, la palabra detractores, pues chismosos, aborrecedores de Dios, es increíble, pastor. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales. Qué feo es la traición, pastor. Qué feo es cuando alguien te echó la mano y tú dices, pues me importa poco que me hayas echado la mano, yo te abandono, ¿no? O yo te traiciono. Son cosas que parecen sencillas, pero no. Es como que atentan contra la verdad. Son actos de destrucción. Implacable, pastor. Yo estoy de acuerdo que cuando alguien te hace algo, te hace enojar, tu lógica, tu mente clama venganza. La venganza no es mala. Dios es un Dios de venganza, dice la Biblia. El asunto es que no nos pertenece. Mía es la venganza, dice Jehová. No está en nuestro ámbito, pero no es mala. Pero implacable quiere decir, la persona recibe su merecido, pero tú no te quedas contento. Tú quieres destruirla. Tú quieres, te vas más allá, no, o sea, no te aplacas. No te llenas, no te quedas conforme. Y esto, pastor, ser implacable también es algo que va a la destrucción. No, pastor, se nos va el tiempo hablando de cada uno de estos pecados y luego sin misericordia. Vaya, no es implacable, pero simple y sencillamente no le nace perdonar, ¿no? Me importa poco que se muera. No le nace echarle la mano. Esto es tremendo, pastor. Pero por medio de la fe en el sacrificio y resurrección del Señor, esto puede ser perdonado. Cambio. Recibo aquí un mensaje y dice que las Biblias, por ejemplo, la NBI tiene varias incoherencias. Cuando recomiendo que lean las versiones, entonces, cuando terminemos de mirar la carta a los romanos, hacemos de pronto un estudio de, de, de lo positivo y lo negativo de las versiones, que nosotros tenemos la tendencia a quedarnos en una sola versión de la Biblia y nos cuesta de pronto dar el paso de otra versión. Pero bueno, hoy no es el tema de las versiones. Saludo a Rogelio Martínez, Israel Martínez también, creo que son de la familia ahí, y si no al menos tienen el mismo apellido. Bueno, Pastor Gamaliel, mire, existen tres grandes grupos de personas. Existe el gentil o inconverso, el que no tiene en cuenta a Dios para nada en su vida. Ese es. Existe el tremendísimo que cree que su religión lo va a salvar. Yo soy este o yo soy aquello, yo soy allá y yo soy acá. Y por cierto que se torna un poco difícil decirles que la religión nos salva. Es bastante ofensivo para esas personas que le digan la religión nos salva. Pero en la mitad existe en toda religión el moralista. Y el moralista es
el que conoce, predica, pero no aplica. Y este grupo de personas es el que hace gran daño, porque está bien cuando yo, por error, por necedad, por capricho, por rebeldía, cometo un pecado o algo allí, pero a fin y a cabo lo reconozco o como mínimo lo confieso y y me aparto. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Pero el moralista piensa que esa predicación o que esa palabra o que eso que sabe es para aplicárselo a los demás. Es donde encontramos en el capítulo número 2, dice en el capítulo número 2 sobre las 3 características del juicio de Dios. Los voy a citar y luego, pastor, usted me lee los versículos allí. El primero dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales según verdad. La primera advertencia que le hace el apóstol al entrar a presentar las evidencias, las actitudes, los pecados de los moralistas, es decirles: mire, el juicio de Dios es según verdad. Aquí no hay ninguna mentira, ninguna excusa, nada de eso. La segunda característica del juicio de Dios dice: y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Se le cayó el sello, pastor? Está allí en el versículo 5. Es decir, la segunda característica del juicio de Dios es que es justo, el justo juicio de Dios. Y la tercera característica de ese juicio está en el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es sin acepción de personas. La única manera de librarse uno de juicios es estando en Cristo, pero sin Cristo le va muy mal. Así que, pastor, le pido el favor que me lea los versículos 1 y 2 del capítulo número 2. Cambio. Con gusto, pastor, añadiendo una nota técnica que a veces no se toma en cuenta para todos nuestros hermanos que nos están siguiendo en el recorrido. Eliminen de su mente capítulo 1, capítulo 2, porque la carta era una carta corrida. Los que dividieron la Biblia en capítulos y versículos a veces lo hicieron bien, a veces lo hicieron mal. Por ejemplo, tenemos en el capítulo 2 la conjunción por lo cual. Es decir, te está diciendo, todos estos pecados vienen del alejamiento de Dios, algunos los hacen y otros los apoyan a los que los hacen, pero son dignos de muerte. Por eso, por esa razón, tú eres inexcusable. Oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Pastor, aquí como que nos barrió el apóstol, como que nos barrió. Incluso yo como predicador al estar exponiendo, no me puedo excusar. Yo no me puedo excusar porque aunque no estoy atestado, he sentido algunas de estas cosas. Probablemente no he llevado a cabo por ejemplo, el ser implacable, probablemente sí en alguna situación. No tengo excusa, pastor. Está diciendo, pero el juicio de Dios es verdadero, ¿no? Él es el que está encima. Pero, oh hombre, tú eres culpable. Cambio. No es muy bueno que estos datos, pastor Gamaliel, que usted ha aprendido en todo este tiempo, pues compártanoslo, enséñenlo y ayúdenos allí con todo esto.
Le decía que están los tres grupos, los gentiles, los moralistas y los religiosos. Ahora, el problema con nosotros es que nos gusta dos cosas. Uno, saber. Nos encanta saber, al igual que los griegos y otros más, nos encanta saber. Y mucha gente se queda en ese primer paso que es el saber. Lo correcto después del saber sería el ser, llevarlo, entronizarlo, hacerlo parte de nuestra vida, ser, ¿no? Aprender y luego ser eso para dar el tercer paso que es el hacer, el compartirlo a los demás. La autoridad del Señor Jesucristo cuando mandaron unos soldados del templo a llevárselo, y bueno, unos soldados, y dijeron, vaya, lo trae. Y fueron estos soldados y se quedaron ellos escuchando al Señor y se devolvieron sin el Señor. ¿Qué pasó? Nunca hemos oído hablar a nadie con la autoridad. Cuando uno se pregunta la autoridad, ¿qué era la autoridad del Señor? Pues algunos se imaginan que eran unos terribles gritos. Otros se imaginan que aseveraba ciertas cosas. No. La autoridad del Señor estaba en el peso de lo que decía, pero sobre todo estaba en el peso de lo que hacía. Sí, porque señor. Si usted analiza la Biblia, siempre el Señor hacía y tenía la autoridad de decir, haga como yo he hecho. Y tenemos otro desafío, porque uno dice, bueno, Jesucristo es el Señor, pero el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Ahí sí hay peso tremendo. Esta parte es muy fácil y por eso el Señor, si comparamos otros pasajes de la Biblia, dice, no juzguen, porque con la medida con que juzgan, ustedes serán juzgados. No condenen y no se metan a muchas cosas, porque mire, a ver, es muy fácil ponerle carga a los demás que uno no quiere llevar. Es muy fácil mandar a hacer a los demás lo que uno no quiere hacer. Y es una tendencia muy humana. Es algo bien tremendo. Así que les dice, bueno, no hay disculpa, no sea hombre, si usted es grande, pequeño, rico, pobre, político, importante, no hay nada, porque dice así, pues en lo que tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Condenas porque tú que juzgas haces lo mismo. Y en esta parte religiosa, pastor, es muy fácil. Yo digo que, bueno, como entre la justicia, jueces, policías y de todo eso, y la parte religiosa más se da, que se dice que no hay que hacer. Por ejemplo, mire aquí un juez anticorrupción resultó ser el más corrupto de todos los corruptos. Y muchas veces cuando tremendo. Grandes predicadores de esos que, bueno, cuando hablan, uno dice, creo que le da cátedra a Pablo, y como que se pone a la par del Señor Jesucristo en su predicación, porque ni siquiera dice nosotros, sino ustedes. Luego se descubre que todo lo que decían que no se hiciera, lo hacían. Antes de darle cambio, permítame saludar a Osiel, Bernardo, Dora Gutiérrez, Edgar Flaco y Aurora Córdoba. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos contentos. Así que adelante, pastor, lo escuchamos. Sí, pastor, ya entró Yáñez al canal. ¿Quiere participar? Bueno, pastor, vamos a darle oportunidad a Héctor Yáñez, al pastor Héctor Yáñez, que ingrese. Déjeme ver, hermano Héctor. Sí lo estamos oyendo, hermano Héctor. Déjeme darle pase para que pueda hablar. Solamente dígame, hermano Héctor, ¿cuál es su nickname? ¿Cuál es su nick para darle pase para que pueda hablar en el canal? Cambio.
Bueno, ahí está Danixa, la encargada de los controles. Danixa, si nos estás oyendo, dale pase al pastor Yáñez para que hable en el canal. Después de mi comentario, está Israel Temix viendo el video, el pastor Enoch García, un amigo. Bienvenido, pastor, a la emisión. Dina Mata, mi prima, y varios más hermanos, Florentino Reyes, Chano López, etcétera. Pastor Osvaldo, cuando dice... tú que juzgas y que tú mismo caes en lo mismo, pero el juicio de Dios es verdadero contra ellos, ¿no? Mire, pastor, desde el momento en que nosotros somos parte del género humano, no es que no se pueda tocar el punto, se puede tocar, pero el apóstol Pablo hablaba con temor y temblor, hablaba con cuidado, no hablaba con soberbia. Me llamó la atención su comentario cuando dice grandes expositores que le dan cátedra a Pablo. No, pastor, ellos creen y así se presentan, pero sabemos. Yo entendí su comentario, ¿no? Sarcástico. No puede ser posible. Se puede tocar el tema, pero con temor, con temblor, con responsabilidad. Yo puedo ser honesto cuando digo desobedientes a los padres. Bueno, yo no lo fui, tuve intentos y todo, pero en general fui un hijo obediente. Puedo dar el tema porque lo he vivido, pero sí hay otras fallas en la lista que, aunque no estoy atestado, pero reconozco que he fallado en ellas, ¿no? Entonces, al tocar el tema, pastor, se habla con temor, con temblor, porque yo no soy el juez es Dios. A lo más puedo ser un pastor, un maestro de la palabra, pero con responsabilidad. Esto es importante entenderlo, pastor Osvaldo. Le dejo el comentario, vamos a ver si ya puede darle entrada al pastor Yáñez, ahí en Sello. Cambio. No, es que cuando uno pone y dice nosotros, son fronteras y le dicen, luego los pastores pecan. Mi respuesta es que sí. Los pastores cometen errores. Mi respuesta es que sí. Los pastores se ven abocados a tentaciones como los otros. Por supuesto que sí, y a veces más. Es decir, son humanos que, habiendo cumplido el requisito que Dios tiene, según Corintios, lo vil, lo menospreciado, lo débil, lo que no es nada, eso lo cumplimos nosotros, y Dios nos tomó para mostrar su poder y su gloria y decir, mire lo que puedo hacer con esta persona, con este hombre. Bueno, saludo a John Ortiz, que se ha unido, Aurora Córdoba también, muchas gracias, y vamos a darle paso a los hermanos que nos escuchan por Sello para que saluden, comenten, digan y, ¿qué diría? Si es posible, pues amplíen el tema. Así que cambio. A ver, pastor Yáñez, el micrófono es suyo, lo escuchamos. Cambio. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo estamos escuchando. Adelante. Cambio. Soy el hermano Héctor. Cambio, soy el hermano Héctor Yáñez. Cambio. Sí, hermano Yáñez, hable todo lo que quiera, que lo estamos escuchando. Paz de Cristo, hermanos. Nada más una corrección. No soy pastor, soy ministro ya de varios años. No soy pastor, soy ministro ya de varios años. Mi hermano José Cruz Yáñez acá en Mammoth Lakes es el pastor. Muy bien, hermano Yáñez, cuando hable, bájele el volumen a su emisión de Face para que no se retransmite y usted mismo se confunda. Vamos a darle otra vez el micrófono para que salude y haga su comentario, pero no puede estar hablando por sello y a la vez escuchándose
porque se retransmite. Bájele el volumen, por favor, a la emisión de Face y escuchamos su comentario. De nuevo, cambio. Cambio. Aquí estoy, hermanos. Ya le bajé al volumen, disculpen. Aquí estoy transmitiendo desde Mammoth Lake, California, solo para saludarlos, hermanos. Estaba tratando de cómo saber entrar y no he puesto mucho cuidado a lo que están hablando, un poquito solamente, solo felicitándolos por el trabajo que están haciendo. Están haciendo, creo, algo muy importante en vivo para que el Evangelio sea transmitido y nosotros como ministros aprender más de estos bonitos temas que están compartiendo usted y el hermano Osvaldo Arias y usted, hermano Gamaliel. Ya lo conozco ahí en las fraternidades con el hermano Ponce. Cambio. Hermano Yáñez, pues es un gusto tenerlo en la emisión. Gracias por su comentario que nos alienta bastante, que el trabajo del Señor no es en vano. Para nosotros es un deleite y la palabra va a correr y va a ser glorificada. Pastor Osvaldo, miren, aquí un poquito de salario emocional. Cambio. Qué bueno. Gracias a Dios porque podemos encontrar hermanos que se unen en espíritu, creo yo, y tenemos el amor por la palabra. Y a mí me motiva a dar a conocer, porque aunque estamos viendo situaciones difíciles, confrontadoras, vamos también a tener unas excelentes y extraordinarias noticias, como es que todo esto tiene un remedio, tiene una solución y tiene una salida. Pero que es necesario que nosotros estemos también conscientes de nuestra condición delante de Dios. Me gusta mucho cuando el Señor Jesús dijo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y cuando uno sabe y dice, oiga, pero Dios es santo, Dios reclama, Dios se da cuenta de todas estas cosas, tremendo, estoy en una deuda muy grande con Dios. Y cuando Dios le dice, mire, yo lo amo tanto que hice unos trámites tan fuertes, tan costosos para salvarlo a través de Jesucristo. Y luego viene aquello que estudiaremos muchísimo, que es la gracia de Dios, la justificación, la santificación, la glorificación. Eso va a ser algo bien bonito. Pero tenemos que concientizarnos. Es como el médico, pastor. El paciente se tiene que concientizar de la gravedad para que encuentre también el motivo o la razón de tomarse la medicina. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces allí es donde le hacemos ese análisis a la palabra de Dios para confrontarnos con ella. Cambio. Sí, pastor. Mire, por eso, esto de confrontarnos con ella, mi comentario, cómo el Espíritu Santo nos barre, ¿no? Después de señalar el origen de los males del hombre, dice, eres inexcusable, hombre. Y luego, peor si te pones a juzgar a los que hacen tales cosas y tú mismo las haces, piensas que escaparás, dice el verso 3, y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio. Pastor, pues se exige como un mínimo requisito que si vas a hablar de un tema, estés hablando con responsabilidad. No, que no sea un tema gratuito de lengua, ¿no? Si vas a hablar de la mentira es porque o tú estás ya esforzándote o has sido liberado, y quieres ayudar a la gente, no nada más para señalar y decir y luego salir y hacer tú lo mismo. Pastor, esa es una condición lamentable. Yo no sé, digo, todos lo entendemos porque es algo ilógico
que una mano sucia quiera limpiar a otra cuando ella misma está sucia. Y el Señor dijo, tienes una viga, pero te quieres escabellar al otro que tiene una mota. Esto es algo feo, pastor, que tenemos los seres humanos. Digo tenemos. Yo no estoy lavándome las manos aquí diciendo, no, pues allá. Es una tendencia de los huesos del ser humano. Esto es algo tremendo. Y aunque nuestra mente nos dice, mira, no puedes hablar así, tú también has caído en ello. Pero de todos modos a veces nos lanzamos, pastor. Y esto, por eso me gusta mucho tanto la Biblia, porque nos deja el descubierto. Cambio. Hay tres actitudes del hombre hacia una situación. Una es una cortina de humo para hacer que todos miren hacia otro lado y no mire hacia allá. Por ejemplo, cuando un tema se convierte en una obsesión o es siempre el mismo tema que repite, por ejemplo, un predicador, aquí ya que estamos, pues que no digan nada, que hablan de los demás y no hablan de ellos. Un predicador que siempre está hablando del adulterio, y dele con el adulterio, o está cometiendo adulterio que quiere colocar una cortina de humo para que no sepan, o dos, está en una lucha tremenda para él mismo autopredicarse y como levantar una barrera y no caer en adulterio. Entonces está el que lo está cometiendo, el que está en la lucha, pero está el que de pronto hasta lo cometió y fue perdonado. Mira el rey David, cuando fue perdonado y luego escribe salmos tan extraordinarios, tan lindos, donde dice que es bienaventurado, que se siente regocijado, que se siente porque hay perdón en él. Entonces, es muy bueno cuando uno se hace parte de ese pueblo que puede estar cometiendo errores. Tristemente, hay gente que le gusta la religiosidad, que le gusta todas estas cosas y ver al predicador como un Dios, porque no ha sido presentado el verdadero Dios y entonces se enfoca en la atención en su pastor o en su líder. Saludo a Lidia Sánchez, a Esperanza Vázquez y a John Ortiz. Bueno, pastor. Entonces, vamos con el versículo número 4, porque el primer sofisma es creer que si juzgo a los demás, condeno a los demás y diablo de los demás, haciendo lo mismo, como que me escapo del juicio de Dios y eso no es verdad. Pero vea el versículo 4, por favor, Pastor Gamaliel. Y saludo a César Augusto Vázquez Canencio, locutor de larga trayectoria aquí en la radio colombiana. Entonces, Pastor Gamaliel, versículo número 4 y si es posible el 5. Dice así, pastor. O menosprecias, primero le dijo, ¿piensas que te vas a escapar? Esa es una opción. O ¿qué te está pasando, no? O lo que te pasa es que estás menospreciando. Dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Oh, pastor. Dos actitudes. Piensa que va a escapar y otra, hay un menosprecio en el corazón, ¿verdad? Pastor, cuando usted dijo del que insiste en adulterio, en el tema y en el tema del adulterio, realmente de la abundancia del corazón habla la boca, pastor. Cambio. Bueno, aquí hay para resaltar esa partecita, dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pastor Gamaliel, mire, uno escucha gente que cae en un fanatismo que pareciera que está Dios más interesado en meter gente al infierno y en condenación
que a llevarla al cielo. Y el Señor está más interesado en salvar que en condenar. Y mucha gente dice, pero ¿por qué si es tan grave no me ha pasado nada? Porque Dios le da la oportunidad para el arrepentimiento. Mire Judas, lo llamó el Señor, estuvo con el Señor, predicó en el nombre del Señor, sanó en el nombre del Señor, hizo liberación en el nombre, hizo todo. Pero lo importante es que estuvo allí y con todo, y no es para que vaya alguno a hacerlo de Judas, con todo que era ladrón, y el Señor lo sabía, por supuesto, le dio la oportunidad hasta el último momento de su vida, porque Dios no está interesado en la condenación, sino en la salvación. Y el día que nosotros entendamos esas verdades, que Dios está interesado en la salvación y en una condenación, fíjese que hay gente que dice, es que no me gusta porque usted se ha vuelto muy blandengue, muy tibio, ahora no predica metiendo gente al infierno, ahora no es fuerte, usted se ha vuelto muy suave, usted tiene que ser más duro con la gente, con el pecado. Eso es la característica de un legalista. Mire que aquí esto, mire que aquello. Yo me acuerdo de alguien que perseguía a otro porque masticaba chicle. Y entonces, pues no es un acto muy agradable ver a alguien, por ejemplo, en una congregación masticando chicle. Pero yo le dije, mire, prefiero que mastique chicle de pronto al mal aliento. ¿No le parece? Porque para eso se hizo, para tratar de combatir el mal aliento allí. Entonces, hay situaciones tremendas. ¿Qué haríamos nosotros si de pronto entra alguien con un zapato y el otro pie sin zapato? ¿O qué haríamos nosotros si de pronto entra un hombre vestido de mujer? No, pero lleva barba y todo y está vestido de mujer. ¿Qué haríamos nosotros ante muchas cosas? No lo sé, pero creo que la reacción primaria de todos es sáquenlo de allí. Invitamos a un predicador y se vistió de indigente y se sentó en la puerta del lugar donde nos reuníamos. En aquel tiempo nos reuníamos en un teatro. Y entonces pasó todos, bueno, la mayoría de las personas pasaron y ni los saludaron. Por ahí dijo que de todos, apenas uno lo había mirado y le había dicho, Dios lo bendiga, nada más. Y adentro en la cafetería, pues teníamos allí un espacio para cafetería, café, empanadas, todas estas cosas. Ni uno solo se compró algo para llevarle a ese habitante de la calle. Bueno, pues entramos a cantar y entramos a orar y todo listo. Y bueno, llegó la hora de la predicación y va entrando el indigente, el que estaba en la puerta, con un costal y con todas las de la ley, allí así bien, y va pasando, ¿y quiénes ayudan allí? Ujieres o protocolo, como le llaman, estaban como preocupados, y de pronto yo le dije, no, déjenlo, ¿qué quiere? Y se fue hasta la plataforma, y entonces se paró al pie mío, y saca del costal el computador, un computador portátil, lo pone en el púlpito, y yo les digo, él es el predicador. Eso fue bien impactante, porque pues, ¿cómo así que en esa facha va a predicar? ¿Cómo así que este era el que estaba en la puerta? ¿Cómo así? Pero bien tremendo todo el pastor Gamaliel. Cambio. No, pastor, qué ejercicio tan tremendo y revelador. Pastor, entramos otra vez al criterio de Dios y al criterio de los hombres. A mí me llama mucho la atención los ateos como a priori, así, gratuitamente. No, el Jehová del Antiguo Testamento asesino, mató niños, mató amantes de pecho y los exterminó. Pero la Biblia dice que el Dios del Antiguo Testamento dice, yo Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. El exterminio de los cananeos, dice ahí, el clamor del pecado ha subido delante de mí, veré a ver si ya se pasaron de la raya o llenaron la medida hasta donde no les puedo pasar, más o menos por ahí va la expresión.
y entonces haré consumación, ¿no? Pastor, qué bueno que yo no soy Dios, porque si yo fuera Dios, no les llueve a los malos, nomás les llueve a los justos, pero la Biblia dice que les llueve a los justos y a los pecadores. Realmente, el pecado que yo pueda cometer aquí no le afecta a Dios como tal, a Él como Dios. Y aquí la mente cerrada y mezquina del que está juzgando, no hay problema, no sabe que Dios lo está tolerando, no sabe que Dios le está dando tiempo. Y pastor, mire, voy a comentarle aquí una respuesta a una incógnita que mucha gente tiene, a ver si la comparte conmigo. Vemos a un siervo de Dios que empieza muy bien, Dios le da dones, los hemos visto hacer milagros, echar fuera demonios, predicar excelentemente, después empezar a coquetear con el pecado, se le conoce algo, se le oye algo, pasan los años, pastor, y van dejando una estela de mal testimonio, pero el Espíritu Santo sigue trabajando con ellos, Dios los sigue usando. La mente legalista dice, en cuanto se le antojó a la mujer, el Señor le quita los dones. Pastor, Dios le está dando oportunidad a ese siervo de Dios, su longanimidad. Por eso el Espíritu Santo lo sigue usando, le sigue hablando, la gente se confunde, bueno, Dios es injusto, ¿qué está pasando? No entendemos que así como nosotros no destruimos a un hijo que se está portando mal, pero nosotros rápido juzgamos con la Biblia en mano, no, eso no es de Dios, es el diablo el que está haciendo los milagros. Somos ignorantes, pastor, del corazón de Dios, del proceso de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, longanimidad, largura de ánimo, te quiero guiar al arrepentimiento, pero no lo entiendes ni siquiera tú. Esto es increíble, pastor. Parece que en la sala alguien quiere comentar, le doy su cambio a ver si les da oportunidad. Cambio. Claro, por supuesto, y quiero destacar aquí que César Augusto Vázquez, el locutor, dice, qué bonita historia, qué hermoso mensaje, bendiciones de Dios Todopoderoso. Bueno, vamos entonces a escuchar a nuestros hermanos en sello. Adelante. Cambio. Adelante, mi hermano, lo escuchamos. ¿Me escucha, hermano? Fuerte y claro, adelante. Hermano, la Biblia dice que ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. A veces cuando nosotros no estamos pasando por alguna debilidad o algún pecado, nos es muy fácil juzgar a los demás y se nos olvida tener misericordia de aquel hermano, de aquella hermana. La Biblia dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Cambio. Bueno, ahí tiene usted la participación, Pastor Gamaliel, de nuestro hermano. Le doy cambio, Pastor. Amén, hermano Yáñez, sí, falta misericordia, falta la conciencia de que no debemos de juzgar a la ligera, falta entender la longanimidad de Dios, benignidad, paciencia y longanimidad. Es decir, Dios es muy bueno, Dios es muy paciente y Dios tiene largura de ánimo. Pero fíjese que esta persona menosprecia eso. Y el verso 5, pastor, para avanzar, ya nada más nos quedan 7 minutos. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Al final, si la persona no reacciona, pastor, viene el hacha. Dijo Jesucristo, ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. El hacha ya está, no hay escapatoria, pero dice, todo árbol que no da buen fruto,
pues es cortado, ¿no? Sencillamente. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero entre tanto que se ejecuta el juicio, tenemos tiempo, pastor. ¿Que acaso no le dijo fíjese que esta mujer de la iglesia, de una de las iglesias de Apocalipsis, enseña esto y enseña a mis siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Me conmueve el corazón, pastor, de esta mujer llamada Jezabel, que aunque es mala, dice el Señor, yo le he dado tiempo. Así dice, pastor, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Cambio. Bueno, aquí recalca y dice, usted despreciando, porque una de las grandes ofensas para Dios es el desprecio a Dios. Por ejemplo, Juan 3:36 dice, el que menosprecia, el que rechaza, el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay un rechazo. Igualmente aquí, hacia la actitud buena de Dios, hay una dureza de corazón, y eso lo lleva a atesorar ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No va a ser algo parcial, sino va a ser juicio justo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto quiere decir que nadie va a atribuirse aquello que no ha hecho, pero a nadie se le va a quitar la responsabilidad de lo que ha hecho. ¿Qué va a hacer el Señor? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Así que hay una recompensa. Mucha gente dice, no, que uno no debe ser, no debe de buscar recompensas o debe ser interesado. Pues claro que sí, yo soy interesado. Yo quiero la vida eterna. Yo quiero estar con Dios. Yo quiero estar bien. Yo quiero la bendición del Señor. Entonces aquí, si yo busco honrar a Dios, si yo busco la gloria de Dios, si yo busco la inmortalidad, pues la voy a tener. Voy a recibir eso. Pero si la rechazo, pues también sé lo que me va a venir. Ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Por allá en Deuteronomio dice, hoy les pongo a ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escojan qué quieren. Dios es un Dios donde nos da la oportunidad de escoger el camino ancho o el camino angosto, seguirle o no seguirle, creerle o no creerle, obedecer o no obedecer, pero si uno obedece, hay consecuencias. Si uno desobedece, hay consecuencias. Así que estamos en la libertad de hacer lo que queramos, pero están las consecuencias. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y esto se le habla a los que conocen, saben verdades, pero no las viven. Cambio. Pastor, me llama la atención y quiero hacer un comentario sobre más a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia, sobre toda persona humana que obra lo malo, al judío primeramente y también al griego. Esto de ser contencioso, pastor, por supuesto, dentro del contexto no se trata de tomar temas escatológicos y contender, se trata de que cuando se le llama la atención y se defiende como gato patas arriba, sabe que está mal, pero contiende, no quiere obedecer a la verdad. Pastor, yo tengo la posibilidad de caer en un error, en un pecado. Soy humano. También tengo la posibilidad del tiempo de misericordia de Dios. No me va a eliminar en el acto. Eso no existe en la Biblia. Él es longánime. Es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Luego me va a mandar gente. Pero cuando ya me manda gente, pastor, me dice, señor Calderón, estás mal. Mira, la evidencia te acusa. No, que yo para allá, yo para acá, ¿tú quién eres?
y como gato panza arriba, sacando las uñas, entro en una contención y la Biblia dice, pastor, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Por eso menciona al que contiende. Sería mucho mejor quedarse callado y decir, aunque no te acepto o todavía no salgo de mi problema, pero calladita la boca porque sé que estoy mal. Tiene más esperanza el que no contiende, el que no se autojustifica, como David, pastor. David dijo, ese hombre es digno de muerte, porque no miraba la analogía. Cuando le dijeron, tú eres, y inmediatamente se humilló. Yo no veo que empiece a alegar y a justificarse. Es que estaba muy guapa, o aquí mis concubinas no me atendían a mí, por eso caí en pecado. No, él no contendió. Inmediatamente reconoció, y esos son. Por eso es bien importante la mención de la no contención, cambio. Hay tantas cosas para hablar aquí en todo esto, pastor, que de verdad uno queda sorprendido cuánto puede hablar allí. Y con respecto a los contenciosos, es que hay gente que sabe que está en el error y sigue insistiendo en vivir en el error y en defender el error. Eso no fue lo que hizo David. David hubiera podido decir, yo soy el rey. 2, esa mujer me tentó. 3, yo la mandé llamar, pero no la obligué. 4, le propuse, pero tampoco la obligué. Ella aceptó. Es decir, cualquier cantidad de disculpas y de cosas podría haber dicho. Pero aquí terminamos en el versículo 11. Por hoy dice, porque no hay acepción de personas. Y el versículo 10 dice que al judío primeramente y también al griego, el moralista puede venir de los griegos o puede venir de los judíos, pero el caso es que no cumple lo que le están enseñando. El uno puede venir de allá o de acá, pero lo importante es confrontarnos y vivir y sobre todo recibir esa verdad de Dios, ese regalo de Dios. Bueno, Pastor Gamaliel, se nos fue el tiempo. Esa tacita de café, vea, eso es rapidita. Saludo a Héctor Llanes. Dice, se fue la hora. Pastor Gamaliel, muchas gracias. Si Dios presta la vida, mañana estaremos una vez más aquí terminando esto de los moralistas y entrándole a los judíos. Es bien interesante ver todos los argumentos que ellos tenían. Así que por mi parte, Dios lo bendiga a todos. Saludos cordial, abrazo fraternal desde Cali, Colombia. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por su esfuerzo, por aportar aquí su experiencia. Es un gusto para mí acompañarlo en cabina. Ahora termino con el eslogan que me lo piden. ¡Oh, qué sabrosa estuvo la taza de café con el pastor Osvaldo Arias de Cali, Colombia! Lo esperamos en la siguiente taza de café para que mande sus comentarios y sus preguntas. ¡Hasta la próxima!